Nosotros nos vamos a quedar precisamente en ese tema, en lo que está ocurriendo con la movilización de trabajadores de Huachipato, la crisis del acero nacional, que no solo afecta a la industria, sino que también a toda la red económica de la región del Biobío y a nivel nacional. Sara Cepeda, la presidenta de la Cámara de Comercio en Concepción, nos acompaña para hablar precisamente de esta materia, porque es muy importante, Sara, abordar lo que está ocurriendo con el acero nacional, pero lo que puede llegar a pasar en la economía local. Buenos días, Camila, Luis, gracias por la invitación. Bueno, sí, nosotros como Cámara de Comercio, no tan solo local, sino que regional y también a nivel nacional, estamos muy, pero muy preocupados por la situación que se está viviendo, ¿no es cierto?, en Huachipato y lo que va a significar para nuestra economía local y nacional. O sea, tenemos 22.000 personas que van a quedar desempleadas, 350 pymes regionales, 750 nacionales. Esto va a ser una catástrofe. O sea, yo pienso de que el gobierno no ha tomado el peso de lo que significa esto. Esto es no tan solo es un trastorno económico, sino que también social, ¿no es cierto?, y político. Si bien se habla que mucho que Huachipato no es una industria privada, ¿no es cierto?, que lo es, ¿no es cierto?, pero lo que va a significar 22.000 familias, ¿no es cierto?, sin trabajo, ¿a dónde las vas a reinsertar? O sea, es imposible. O sea, más que nada es colocarse en el zapato, ¿no es cierto?, de lo que está viviendo esa familia, la incertidumbre que están viviendo hoy en día de no saber qué es lo que van a hacer. Nosotros nos hemos acercado, ¿no es cierto?, a los trabajadores, a los sindicatos, a ex trabajadores de Huachipato, que también tenemos experiencia de gente que se reconvirtió hace años atrás y que están en el comercio de Concepción. Nos decía que en emprender, en poder buscar otro trabajo, ¿no es cierto?, se demoran entre 3 a 5 años. Entonces, que digan que no, esto no va a repercutir, esto va a repercutir, ¿no es cierto?, a todos los sectores económicos. O sea, tenemos la propia industria, ¿no es cierto?, tenemos comercio, tenemos transporte, tenemos aduana. O sea, esto yo pienso de que hay que sensibilizar el tema, ¿no es cierto?, con las autoridades. Es la oportunidad de decir que sí podemos trabajar en conjunto, que sí se puede sacar la región en conjunto, porque si no vamos a terminar quizás peor que Lota. Se habla que esto que va a suceder es peor que el terremoto, es peor que el estallido social, ¿no es cierto?, y es peor que la pandemia. Y ustedes decidieron como Cámara de Comercio emitir un comunicado precisamente en apoyo a la empresa Huachipato, sus trabajadores, para que nos comentas también cómo fue esa reunión con el resto de los locatarios que pertenecen obviamente a la Cámara de Comercio de Concepción y por qué quisieron entregar este comunicado. Mira, nosotros el apoyo como Cámara de Comercio nació primero, obviamente por el directorio, que empezamos a conversar y a ver que todos teníamos algún familiar o algún conocido de Huachipato. Después empezamos a hablar, ¿no es cierto?, con las galerías y con los asociados y vimos que esto ya no involucraba solamente al comercio talcahuano, sino que al comercio de Concepción. Después conversamos con la regional, con las cámaras de comercio regional, y, ¿no es cierto?, la semana pasada con la multigremial, que fue un encuentro en Puerto Varas, ¿no es cierto?, a nivel nacional, donde estaban todos los sectores económicos, todas las pymes, y se analizó la situación de lo que podía conllevar, ¿no es cierto?, esta catástrofe que se está ocasionando acá en la región del Biobío y que, sin embargo, ¿no es cierto?, va a afectar y va a repercutir a todo el país. Porque si bien esto fue como una puerta, se abrió la puerta, ¿no es cierto?, porque dice, sí, hubo doping, ¿no es cierto?, hay doping, ¿no es cierto?, con el acero chino, pero también hay otras brechas también. Nosotros como comercio también nos vemos afectados por el comercio chino. También tenemos competencia desleal, ¿no es cierto?, con los malls chinos, que nos dan boleta. Prácticamente casi nadie contrata, no tiene a sus trabajadores contratados, ¿no es cierto? No hay una entidad, ¿no es cierto?, laboral que los regule, porque prácticamente ellos hacen lo que quieren con los trabajadores, o sea, la cantidad de horas, o si tú te vas a dar una vuelta, casi nadie tiene contratado, tiene 1 o 2 contratados, ¿no es cierto? Ellos también son subvencionados, ¿no es cierto?, para poder ingresar al país. Nadie los regulariza. También esta es una oportunidad que yo pienso que tenemos nosotros como país, ¿no es cierto?, para poder ya mirar y generar políticas públicas, ¿no es cierto?, que puedan proteger la industria nacional, ¿no es cierto?, y puedan proteger también a los trabajadores y a la ciudadanía, porque si bien, ¿no es cierto?, esto va a afectar a todo el país. Sí, y eso es bien interesante lo que usted señala, Sara, con respecto a lo que está pasando con el ingreso de productos desde China en general. Hoy día tenemos la situación del acero, por una parte, que entra un acero 40% más económico que lo que se vende acá, pero sin los mismos estándares de calidad.
lo que han mencionado desde Huachipato, pero también incluso las autoridades chilenas. Y por otro lado, tenemos lo que pasa con el ingreso de productos que se comercializan tanto en los centros de las ciudades, ¿verdad?, en locales establecidos, pero también a través de plataformas, a través de aplicaciones que uno puede descargar e instalar en el teléfono. Hoy día tenemos este comercio directo desde China con distintas marcas, no vamos a decir, pero algunas que empiezan con A y terminan en Express, ¿cierto? Otras que empiezan con T y terminan en EMU, y que tenemos productos tremendamente baratos, muy económicos al costo, que uno dice, ¿cómo? O sea, es cosa de instalar la aplicación, comprar y me llega directamente, pero ¿quién está regulando eso? Eso es lo que falta, es la regularización, porque no hay una ley que los regule. O sea, aquí cualquiera puede, las empresas chinas, ¿no es cierto?, obviamente como están subvencionadas, ¿no es cierto?, a ellos lo que les interesa es buscar puntos comerciales en diferentes partes del mundo. ¿A costa de qué? No se sabe, ¿no es cierto?, porque de hecho llegan y se instalan, te doy un ejemplo, acá en el centro de Concepción, hay muchos moles, sin nombrar calles, ni nombrar tampoco, muchos moles chinos, ¿no es cierto?, que vienen y tú ves la infraestructura que están teniendo, o sea, y no ves gente, no ves público comprando. Sanidad de Salud no lo supervisa, o sea, los productos, de hecho están vendiendo alimentos, que si tú te vas al registro sanitario, hoy no lo tienen, ¿no es cierto?, la adulteración de la mercadería, ¿no es cierto?, anda a pedir una boleta. O sea, yo como comerciante, que aquí habitualmente la gente de Concepción va a Santiago a comprar, ¿no es cierto?, a Estación Central o a diferentes sectores de Santiago, y pedir una boleta o pedir una factura, mejor te quedas callado porque te empapelan, ¿me entiendes? O si no, simplemente dicen, no, lo que te estoy vendiendo es valor neto. O sea, si tú quieres una boleta o quieres una factura, tendremos que subir el IVA, ¿me entiendes? Ahora, la calidad de los productos. Tampoco hay una regularización para ver, ¿no es cierto?, los estándares. El acero, ¿no es cierto?, no sabemos qué tipo de acero, no tiene las certificaciones que corresponden. Pero también pasa en el sector comercio, ¿no es cierto?, de que si cualquier empresa acá puede mandar a hacer una máquina y puede decir, yo quiero de esta calidad, de esta y de esta calidad, ¿no es cierto? Pero no hay nadie, ningún ente que lo pueda regularizar tampoco. Y eso también yo pienso que esta es la oportunidad, o sea, es la oportunidad de poder regularizar, ¿no es cierto?, y crear políticas que puedan proteger el comercio, pero también proteger la industria. O sea, nosotros tenemos que tener una industria propia que podamos abastecer nosotros mismos como país. Bueno, nos pasó con el tema del cuero nacional, se cerró Capriz, se cerró Albano hace muy poquitito. Yo sé que en el centro de Concepción hay muchas empresas que se dedicaban o que todavía están sobreviviendo a vender el cuero nacional y les es muy difícil poder competir con los precios, obviamente, de los productos chinos. Uno conoce la calidad, o sea, claro, si nos vamos al costo-beneficio, un zapato chino nos puede durar un mes, por poner un número, versus, no sé, el otro tal vez nos dure 3 meses, 4 meses, por poner una general, y es un poquito más caro. Uno paga eso también, pero claro, la ciudadanía quiere ir por el monto. ¿Qué pasa con esa realidad también de la llegada de los productos chinos? No solamente de la calidad, sino que también esa opción de la ciudadanía de comprar más barato. Ustedes no están en contra de los productos chinos, pero sí que exista una competencia leal finalmente, que podamos competir de la misma manera, ¿no? Nosotros, independiente del sector comercio, el sector industrial, ¿no es cierto?, las reglas tienen que ser claras para todos. O sea, si a mí me van a supervisar a mis trabajadores que yo cumpla con todos los requisitos, ¿no es cierto?, que los hacemos, también tiene que ser, ¿no es cierto?, en estos malls chinos o estas empresas chinas, y que podamos tener una competencia leal. O sea, todos podemos ejercer el libre comercio, todos, pero bajo las mismas condiciones, que es lo que nosotros pedimos, ¿no es cierto? No puede ser, porque quizás nosotros, claro, no podemos compararnos con Huachipato, ¿no es cierto?, que son otros montos, pero sí afecta a cualquier cantidad. Las pymes, o sea, de hecho tú vas a comprar una plancha de zinc, por ejemplo, te estoy dando un ejemplo que me están dando en la mañana. Claro, estas empresas que fabricaban el zinc también desaparecieron. Empresas prácticamente familiares, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque el zinc importado llegó y mató y cerró a todas las empresas, ¿me entiendes? Entonces, pero también vemos el tema de la calidad, que si bien uno dice, no, que ya voy a comprar algo chino, ¿no es cierto?, y va a ser mucho más económico, pero también tenemos que ver la calidad, ¿no es cierto? También tenemos que ver el reciclaje, o sea, casi siempre de qué cosas están hechas los productos. Y ahí partimos desde cómo los traemos, porque acá la huella de carbono, por ejemplo, de los productos importados versus lo que se produce acá, hay una serie de elementos que hay que analizar, Sara, pero me gustaría preguntarle como multigremial, después de la reunión que tuvieron allá en Puerto Varas, ¿cierto? Puerto Varas, sí. ¿A qué determinación llegan? Porque acá tenemos a una empresa siderúrgica, Huachipato, que tuvo que ingresar esta solicitud a la Comisión Antidistorsiones. Sí, exacto. Para que la comisión evaluara si había dumping o no. Finalmente se dice sí.
hay dumping. De ahí establecieron un porcentaje con el cual no están de acuerdo. Y es lo que está ocurriendo al día de hoy, ¿cierto? Que se está exigiendo aumente ese porcentaje, pero por lo menos tenemos el reconocimiento de, oye, hay dumping, hay competencia desleal. Ustedes como comercio, ¿qué es lo que pueden hacer ante lo que está ocurriendo con el comercio chino también en las distintas ciudades de nuestro país, que de verdad es impresionante cómo ha crecido? Bueno, nosotros la emergencia hoy en día, ¿no es cierto?, es Huachipato, pero esperamos, ¿no es cierto?, de que el gobierno tome medidas, bueno, estuvo tomándonos de las palabras que dijo el ministro Nicolás Grau, ¿no es cierto?, referente a las soluciones que habían, no son suficientes. Yo pienso que aquí, independiente a que hay un problema económico, que nosotros no lo negamos, ¿no es cierto?, de que esto no viene de ahora, sino que viene desde hace más de 10 años, décadas hacia atrás, ¿no es cierto?, la solución hay que darla. O sea, tienen que buscar algún método, ¿no es cierto?, para poder salvar, ¿no es cierto?, los 22.000 empleos que hay, que se van a suscitar, ¿no es cierto?, en Huachipato. Pero también, ¿no es cierto?, hay otras medidas que también se tienen que tomar a nivel comercial, ¿no es cierto?, o sea, multigremial, tenemos hasta el sector, tenemos salmón pesca, tenemos, ¿no es cierto?, agro, tenemos bueno, obviamente también tenemos comercio, tenemos las siderúrgicas también, ¿no es cierto?, y todo lo transversal, ¿no es cierto?, bueno, primero que nada, en todo caso, lo transversal es seguridad, o sea, la primera aquí prioridad todavía sigue el tema de seguridad, ¿no es cierto?, que ese es otro tema. Pero también está ver que el gobierno tome esta bandera de lucha, se podría decir, ¿no es cierto? Y es la oportunidad, o sea, ahora los diputados, los senadores tienen que trabajar para tomar políticas de resguardo, ¿no es cierto?, a la industria nacional. Nosotros no nos podemos quedar sin producción, no podemos llegar, eventual que pase una catástrofe, una guerra, nosotros tenemos que ser sustantivos, o sea, tenemos que proveer, ¿no es cierto?, a nuestra ciudadanía, producir nuestro propio acero, producir nuestro propio alimento, ¿no es cierto?, producir todo para que podamos subsistir solos. Eso no significa que nos vamos a cerrar, ¿no es cierto?, a los tratados de libre comercio, ni tampoco que no llegue ninguna importación a Chile, porque nosotros lo necesitamos. Pero sí tiene que estar regulado. Sí, 1.370% en los últimos 7 años ha crecido el mercado chino en nuestro país. Datos de nuestros amigos de BioBio Chile, para que usted busque también esa nota de cómo han llegado con bastante fuerza en distintos rubros. Claro, los más grandes, la minería, en fin, pero estamos hablando obviamente que esto también afecta a los negocios más pequeños. Y ahí le pregunto con respecto a... Es curioso lo que pasa con China porque... de hecho, ustedes mismos venden muchos productos que uno lo va a decir y dice hecho en China. Es curioso, ¿por qué? Porque en China hay muchas empresas que deciden ir a fabricar a China, pero con sus estándares de calidad correspondiente a cada marca. Y es curioso porque en una esquina está la fábrica, no sé, de una gran empresa como Apple, por ejemplo, y al frente está la réplica. Exacto. Que la hacen con los mismos equipos, con los mismos trabajadores, pero con otra calidad, con otro estándar. O sea, va a depender de la calidad de la empresa que manda a hacer sus productos a China, la que van a respetar. Pero prácticamente todo se hace allá, porque la mano de obra es más barata. Bueno, ahí entraremos a discutir otras materias. Pero en particular, acá también hay una realidad de que los productos que venden incluso las personas obviamente establecidas también provienen de allá. Sí, hoy en día, como te mencionaba con anterioridad, ¿no es cierto?, lo que está pasando es de que nosotros todos los productos están hechos en China, si eso ya es una cosa que, puede decir, producto alemán, ¿no es cierto?, o producto español, pero está fabricado en China. Fabricado en China, pero bajo, y ahí donde usa un llamado, ¿no es cierto?, al consumidor a ver, ¿no es cierto?, si está con la certificación. Y eso es lo que está fallando y eso es lo que falta, que las autoridades vayan a regular y ver que los productos estén con la certificación. Ejemplo, productos eléctricos, ¿no es cierto?, que tengan el sello SEC. Por ejemplo. Es un gran ejemplo porque tú, no sé, tienes un secador y el secador, ¿no es cierto?, el mismo secador tú lo ves con el mismo modelo, pero tú tienes procedencia alemana, procedencia italiana, ¿no es cierto?, y procedencia china. Esas zapatillas eléctricas. Las zapatillas eléctricas, todo. Pero la SEC, ¿a dónde está la SEC? ¿Me entiendes? Para hacer esa fiscalización. Para hacer la fiscalización y ver que realmente el producto está autorizado, ¿no es cierto? Para que tú lo puedas enchufar, ¿no es cierto? Lo puedas conectar y no se te forma un incendio. Lo mismo con los alimentos, el etiquetado que esté en español, en el idioma que corresponde, algo que tampoco ocurre cuando uno puede llegar a comprar, por ejemplo, un alimento. Porque podemos comprar alimentos importados desde China, Corea, Japón, por supuesto que sí. Pero si el etiquetado está en el idioma original, ahí ya nos damos cuenta que hay un paso que faltó. Porque faltó esa certificación, ¿no?, de poner el rotulado en español, que es lo que corresponde. Es que lo que pasa es que también ahí lo que nosotros hemos conversado también nosotros, que lo que hay que hacer es fortalecer también las aduanas.
las aduanas, ¿no es cierto? Ahí está el filtro. O sea, necesitamos fiscalizadores, tanto de la Seremía de Salud, ¿no es cierto?, de la SEC, ¿no es cierto?, y del SAC también, para poder que puedan controlar el ingreso de la mercadería. Yo sé que es imposible revisar todos los contenedores, ¿no es cierto?, y ver qué es lo que viene dentro de cada contenedor, porque muchas veces lo que viene declarado en la factura no es lo que está dentro del contenedor, ¿me entiendes? Entonces, eso es una fiscalización aleatoria. O sea, yo voy a fiscalizar esto, no es que todos los contenedores vayan a revisión. Entonces, yo pienso que la fortaleza, o sea, donde se tiene que apuntar, ¿no es cierto?, a que haya una mejor fiscalización, ¿no es cierto?, es las aduanas, y que los organismos, como los que ya mencioné, ¿no es cierto?, hagan su trabajo y vean que los productos sí vengan, ¿no es cierto?, con sus productos certificados. También lo que más nos preocupa a nosotros también es el tema de alimentación. O sea, uno ve, ¿no es cierto?, o va a algunos molchinos y ve algunos registros sanitarios, oye, todos tienen el mismo registro sanitario. O sea, hay falta fiscalizar. O sea, ¿cómo no van a estar o implementar algún sistema, ¿no es cierto?, que el fiscalizador de la Seremía de Salud, ¿no es cierto?, esté, ¿no es cierto?, con un tablet, ¿no es cierto?, con directo, ¿no es cierto?, con el organismo pertinente, ¿no es cierto?, para que vea que sí corresponde, ¿no es cierto?, el registro sanitario con el que está declarado. Y ahora también lo otro curioso es que las personas, si tú le preguntas a cualquier persona y dice, sí, si los productos chinos son de mala calidad, pero los compro igual porque son más baratos. Ahí es donde está el punto hoy día apuntado al bolsillo de los chilenos, que la mayoría prefiere ir a lugares que obviamente vendan productos más baratos, aunque me dure menos, pero voy a gastar en ese momento mucho menos. Con respecto a las medidas que puedan ir tomando precisamente ustedes, como preguntaba Camila, de lo que hizo la empresa Huachipato, ¿se han organizado para presentar algún recurso en particular, alguna ley en particular, ya de forma más formal? Nosotros en este momento lo que estamos haciendo nosotros es apoyar primeramente a los trabajadores. Sabemos que la emergencia ahora son ellos, o sea, nosotros tenemos prioridades, ¿no es cierto? Y queremos juntarnos también, ¿no es cierto?, tanto con la Seremi del Trabajo de acá, para ver que ella también pueda presionar, ¿no es cierto?, a los ministros en Santiago, porque tampoco aquí hay un tema de descentralización que todo tiene que ir consultado a Santiago. No sé por qué los trabajadores tienen que viajar a Santiago cuando el gobierno es el que tiene que estar acá en la región, ¿no es cierto?, para ver, como te digo, cómo van a enfrentar, ¿no es cierto?, y cómo van a detener. Yo aludo que, por favor, esto se consiente, ¿no es cierto?, y que den una solución y que Huachipato no se cierre. O sea, Huachipato no nos podemos dar el lujo de perder esta empresa, o sea, no se puede. O sea, realmente no sé lo que sucedería. O sea, por lo tanto, aludimos a que esta empresa, por favor, no se cierre. O sea, que es un llamado a que las autoridades tomen conciencia, aunque tengan que digan, aunque los informes nos digan lo contrario. O sea, el impacto social que esto va a producir, ¿no es cierto?, a las familias va a ser más grande. Y yo pienso que el incendio va a ser más grande. Sí. Entonces, por lo menos, van a tener que tomar algunas medidas, ¿no es cierto?, para poder salvaguardar, ¿no es cierto?, a los trabajadores, ¿no es cierto?, y que esta industria pueda seguir en pie. Claro que hay que tener que ver una reorganización, ¿no es cierto?, de la misma empresa, pero lo primero es salvar Huachipato. O sea, porque de ahí desencadena todo. De ahí va a desencadenar todo lo que vamos a pasar durante también el resto del año, lo que va a venir también a futuro. Queremos acercarnos con ellos, ¿no es cierto?, y trabajar en conjunto con ellos en diferentes mesas de trabajo, en donde nosotros nos ponemos a disposición de ellos para poder, tanto comunal, regional, como también a nivel nacional, ¿no es cierto?, para poder apoyarlos, ¿no es cierto?, y poder dar nuestras ideas, ¿no es cierto?, para poder proteger la industria. Vamos a estar atentos a ese trabajo que se haga de ahora en adelante. Sara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por invitarnos. Como siempre, ahí estábamos en conversación entonces con la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción. Son las 10 de la mañana.